¿Alguna vez ustedes han caminado por el tramo de un ferrocarril que fue el corazón de una región durante 40 años? Hoy los invito a descubrir el viaducto de Amagá, un monumento de hierro y piedra que conectó pueblos, transportó sueños y ahora se ha convertido en un paraíso para los amantes de la naturaleza. Prepárense pues para una caminata que mezcla historia, aventura y paisajes que los dejarán sin aliento. Nuestra aventura comienza saliendo de Medellín, disfrutando de las vistas del sur de la ciudad. En estos clips también les muestro partes del trayecto en automóvil donde se pueden apreciar los paisajes vibrantes y la naturaleza que rodea el camino. Mientras se avanza hacia el suroeste del departamento de Antioquia, se destacan las montañas y los valles que hacen de este viaje una experiencia visual única. Se capturan momentos de la carretera, el ambiente fresco y la anticipación de explorar el viaducto. Cada clip está diseñado para sumergirlos a ustedes en esta travesía ecológica. Prepárese para disfrutar la belleza natural de Antioquia y la historia de este viaducto. Esta actividad se puede hacer particular o en excursión guiada. Hay muchas agencias que ofrecen este servicio, la mayoría de ellas ubicadas en la ciudad de Medellín. Esta es la entrada al municipio de Amagá. Aquí ya tenemos el sitio conocido como Camilo C, que es donde realmente empieza la caminata. No estoy especificando exactamente dónde es, pero este es como el punto. Entonces, ya aquí les voy a mostrar aquí. Esta es otra panorámica muy bonita de esta región. Y la figura en forma de triángulo que ustedes ven es Cerro Tusa, la pirámide natural más grande del mundo que próximamente también estaremos explorando para que ustedes la conozcan y se antojen de venir a conocerla. Aquí ya empiezo como tal la caminata ecológica al viaducto del tren de Amagá. Increíble que por acá haya transitado alguna vez un tren durante 40 años más o menos. Fue construido a lomo de animales de carga y por las manos de nuestros ancestros, nuestros campesinos. Nunca hubo aquí tecnología de punta para construir todo esto y es aquí donde se demuestra el empuje, el empeño y las ganas de trabajar de todo nuestro pueblo, de nuestros ancestros. Este es el primer túnel de los tres que vamos a explorar hoy. Bienvenidos a esta aventura ecológica donde les mostraré un encuentro con la naturaleza, sin filtros, sin edición. Vamos a estar explorando muchos sitios como este. Miremos acá. Son túneles que fueron construidos hacia 1920 más o menos. Son túneles que ya no, por los cuales ya no transita el tren. Pero si ustedes observan, son túneles que para la época en que fueron construidos tienen una buena estructura, unos buenos materiales. Bueno, entonces este es el primer túnel. Ustedes acá pueden venir a hacer esta caminata, transporte público o en transporte particular. Hay aplicaciones como InDrive que los pueden traer y los dejan eh, en el pueblo de Amagá y de allí van a conseguir un transporte en motocicleta o en unos triciclos motorizados que los traen hasta acá. Y entonces acá empiezan la caminata. Observen pues que es un túnel
muy oscuros, no hay absolutamente nada de iluminación artificial, pero son túneles que son seguros. Pueden escuchar el eco de mi voz, y son túneles que no son muy largos. Este, por ejemplo, tiene aproximadamente 120 metros de largo. Son túneles, como repito, son construidos hacia 1920, 1925, y por aquí se transportaba toda la mercancía del interior del país hacia la costa atlántica para luego ser exportada. Bienvenidos pues a conocer y a disfrutar de esta y otras maravillas que tenemos en Medellín, Antioquia y Colombia. Bueno, aquí seguimos con el tercer túnel. La distancia entre un túnel y otro es de aproximadamente 300 metros. Hubo que construirlos así porque, debido a las condiciones geográficas del terreno. Entonces acá tenemos que está la ficha técnica o una informativa donde dice que fue construido en 1926 y tiene una extensión de 40 metros. Aquí les muestro el riachuelo que pasa por debajo de este puente, y el cual es muy gratificante porque después de un esfuerzo grande, después de una caminada larga, venir a darse un buen baño acá es de verdad un placer. También les quiero mostrar allá al fondo se alcanza a ver una cascadita muy bonita, con muy poquito caudal, a manera de ducha natural. Y aquí apreciamos la altura del puente, realmente es grande. Allá al fondo se nos alcanza a ver un camino con escalones que nos lleva a la cascadita que les estoy mencionando. Y ya les voy a mostrar por qué considero yo que es un premio. Aquí entonces ya pasando el primer puente, la cascada y el baño que nos dimos, entonces seguimos a encontrarnos con el segundo puente y pasamos por este puentecito que, aunque se ve muy arcaico, realmente está bien firme. Entonces ya les muestro. Pasando aproximadamente una hora después de estar en el primer puente que les mostré, seguimos acá con este, que es el otro puente con las mismas características, muy elevado y solamente con esta tablita en el centro. Realmente este puente es mucho más peligroso de cruzar. Hay que tener demasiado cuidado, ¿cierto? Hay que saber pisar dónde se va a pisar, porque esas tablas pueden en un momento dado partirse. Entonces, este puente nosotros nos recomendamos pues como que vengan por acá. Sin embargo, pues hay aventureros que quieren experimentar, y con el cuidado necesario, con todas las medidas de seguridad,
Me refiero a tener en cuenta exactamente esto, dónde se para, por dónde camina, entonces se puede caminar este puente. Como vemos allá hay unos muchachos que van a pasar en bicicleta, por aquí hay gente que se pasa esto en bicicleta, incluso hasta en moto se lo pasan. Entonces, bueno, ya con esta vista aquí de este segundo puente, eh, y rodeado de la naturaleza, esta es una invitación a que vengan a conocer y a involucrarse con esta naturaleza del suroeste antioqueño en el país de Colombia. Cordialmente invitados. Por aquí estaré mostrándoles muchos más destinos fascinantes que tiene nuestra región y nuestro país. Regálenme un me gusta, compartan y aquí serán bien atendidos.